Vamos a hablar de una situación, a ver, no está bueno involucrar a toda la oposición, ¿no? Porque no estaría bueno, pero hay sectores de la oposición, hay sectores concretamente de la derecha en la Argentina que están teniendo actitudes destituyentes, desestabilizadoras, que terminan repercutiendo en la economía. Entonces empieza todo, más allá de las falencias propias para manejar el fenómeno de la inflación y del dólar, que se transforman en una situación muy compleja. Sí, claro que hay responsabilidades compartidas, pero también es cierto que desde que la oposición rechazó el presupuesto 2022, empezó a haber mucho ruido y dificultad para llegar a un acuerdo, sobre todo con temas sensibles o temas fundamentales. En este contexto aparece, por un lado, la alianza de Juntos por el Cambio con la mesa de enlace o con el sector agropecuario. Vimos cómo los dirigentes desfilaron por la exposición rural aquí en Palermo. Eso está muy bien. De hecho, bueno, desde Juntos por el Cambio han manifestado que de alguna manera son los representantes del sector agropecuario y refuerzan esta idea también desde Juntos por el Cambio de que el gobierno es enemigo del campo por, de alguna manera, buscar, por ejemplo, que liquiden las cosechas. La mesa de enlace es el brazo político de Juntos por el Cambio dentro del sector industrial o el sector empresarial del campo, ¿no? Exactamente, pero en este contexto aparecen algunos mensajes a los que hay que poner el acento o por lo menos prestar especial atención. A través de las redes sociales, también algunas entrevistas periodísticas, pero vamos a compartir algunas publicaciones que llaman la atención en el sentido de, bueno, ¿están acompañando realmente en un momento que es difícil, donde, bueno, sabemos, hay sectores que están promoviendo una devaluación, hay un contexto internacional muy complicado, vinculado con la guerra entre Rusia y Ucrania, también la pospandemia? En este contexto aparecen algunos dirigentes como Martín Tetaz, el diputado nacional de Juntos por el Cambio, de extracción radical, con esta publicación donde habla, claro, de la situación económica, la incertidumbre brutal que paraliza la economía. Dice Tetaz, genera mucha angustia en la población, la gente está harta y quiere que la oposición haga algo. Pero nuestro rol no es el de gobernar y mucho menos el de presionar para que caiga el gobierno, que tiene que irse solo por las urnas. Algunas aclaraciones que, bueno, llaman la atención. Sí, de todas maneras, más allá de que la responsabilidad, reiteramos, central para resolver los problemas del gobierno, la crisis actual y las que se presentan, es el gobierno. Para eso fue votado, para resolver las situaciones que se le presenten. También hay que decir que la oposición levanta la bandera del republicanismo, sí, de ser la república, ser republicanos, de defender los derechos republicanos. Y dentro de esos derechos y deberes republicanos está cuidar a la nación y, si es necesario, sentarse para mejorar. Habría que hacerlo si hay una convocatoria. También ¿no? Conversar sobre cuáles son los factores de poder, porque tampoco está el discurso, sino en el gobierno solo la posibilidad de resolver los problemas que hoy atraviesa la Argentina. De hecho, se ha estado hablando en la última semana de algunos sectores que están promoviendo una devaluación porque están pensando en sus propios intereses. Entonces las famosas políticas de Estado no existen en la República Argentina. Si gobierno y oposición no pueden sentarse a discutir cómo solucionar los problemas de todos los argentinos, los que te votan ahora, los que te van a votar el año que viene, los que no te votaron, los que te van a volver. Y de los poderes fácticos que nadie vota, ¿no? Y que trascienden a cualquier gestión democrática. La oposición te dice, del oficialismo también tenemos mucho para decir, pero la oposición te dice, no nos vamos a sentar ahora con el gobierno, porque ya lo hicimos con el Fondo Monetario Internacional, pero te tuviste que sentar con el Fondo Monetario Internacional, porque fue una deuda que vos contrajiste. Exactamente, 45.000 millones de dólares, y de hecho hoy la Argentina no tiene dólares, parte precisamente por ese endeudamiento. Pero déjame decirte otra cosa, hay que ver con quiénes se sientan, porque no se sientan con el gobierno a dialogar, pero hay que ver si se sientan con los factores de poder, con los poderes reales. Digo, poderes mediáticos, poderes judiciales. Si se sientan para mejorar las cosas, que se sienten. Pero bueno, publicaciones, seguíamos. En este caso hablábamos de Tetaz, hablamos de los libertarios, por dónde andan. En este caso José Luis Espert, también a través de su cuenta de Twitter, claro, haciendo referencia a la crisis económica y a el sector financiero. La corrida cambiaria la generó el gobierno de ustedes, del Frente de Todos, emitiendo dinero a lo pavo por el déficit fiscal y recompras de títulos de deuda, en el medio de una crisis de confianza por las peleas entre Alberto y Cristina. ¿Juicio político?, pregunta Espert. Alberto ya no debería ser presidente. Esto publicó un diputado nacional, José Luis Espert, que hoy además va a estar presentando un pedido de juicio político a un clima difícil.
en la previa de un proceso electoral, porque bueno, 2023 es un año electoral, hay dirigentes como José Luis Espert que no están, en todo caso, trayendo soluciones. Pero aparte están tirando de la soga, Vero. ¿Hasta cuándo? Juicio político que va a presentar en un rato nada más José Luis Espert, que se suma a la moción de censura que presentan Ritondo y Gerardo Milman hacia el jefe de gabinete para que Mansur sea interpelado en el Congreso Nacional y eventualmente removido del cargo. Digo, no son dirigentes que están contribuyendo a calmar en un escenario claro de incertidumbre que está vinculado con la situación económica, Sí, pero también está vinculado con la situación política y no solamente por las diferencias en el frente de todos, sino también por cómo reacciona la oposición a este contexto político. Pero también están buscando reposicionarse dentro de su propia interna partidaria y son medidas muy tribuneras que ellos, desde los propios protagonistas, saben que no tienen ningún futuro, ningún asidero dentro de la posibilidad de que avancen, pero generan un clima, generan titulares, generan que estemos hablando de este tema y generan una incertidumbre para saber a las 11 de la mañana cómo abre el dólar, un dólar que no afecta en nada a la economía de la gente, pero afecta en todo, porque se traslada a todo y sobre todo se traslada a la incertidumbre emocional de cada uno de los argentinos que vivimos con esta cruz sobre la espalda, ¿no? Por eso vuelvo a lo que decíamos al principio. En el momento en que se resolvió no acompañar el presupuesto nacional, la relación entre el oficialismo y la oposición llegó a este punto con pedidos de juicio político y bueno, algunos dirigentes que ya directamente están sumándose al proceso de desestabilización. Bueno, y algunos